Continuamos en Los Observadores. Una persona que va a pasar únicamente 7 meses en la vicepresidencia. Bueno, al momento no sabemos si eso va a terminar así, pero este es el perfil de Alejandro Maldonado Aguirre. Para que este partido pueda figurar en la actual contienda electoral, nosotros pretendemos todavía, aún, luchar por la candidatura presidencial en este proceso electoral de 1978. 37 años pasaron para que el deseo de Alejandro Maldonado fuera una realidad. Tras varios días sin conocer quién sería el nuevo vicepresidente, el Congreso de la República ha juramentado a Maldonado Aguirre como el nuevo vicemandatario. ¿Pero quién es Alejandro Maldonado? Es un abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entre sus cargos públicos, se destaca que fue concejal de la Municipalidad de Guatemala, diputado en el Congreso de la República, ministro de Educación, como también embajador representante ante la ONU en Nueva York y embajador representante ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, como también presidente de la Comisión de Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, magistrado y presidente de la Corte de Constitucionalidad en varios periodos, como también embajador ante Estados Unidos mexicanos en el año 1991 a 1995, ministro de Relaciones Exteriores y miembro del Consejo Nacional de Belice. En el año 1996 vuelve a la Corte de Constitucionalidad como magistrado y nuevamente como presidente. Por segunda ocasión es diputado del Congreso de la República y también primer vicepresidente de la Junta Directiva en el año 2005, para luego, en el periodo 2006 al 2011, en magistrado de la Corte de Constitucionalidad, donde también fungió una vez más como presidente. Alejandro Maldonado tiene una amplia experiencia en la docencia y ha publicado varios libros. Nimsi Rosales, Azteca Noticias. Bueno, hay muchos guatemaltecos que realmente, aunque es una persona bastante activa en la política del país, no conocen mucho de Alejandro Maldonado Aguirre. Este es un sondeo que realizó Hechos Guatemala para preguntarle a los chapines qué opinan del nuevo vicepresidente. Es que sea honesto, que a pesar de que es una trayectoria corta con la que va a cumplir, nosotros los guatemaltecos ya estamos cansados de tanto robo. Ya debería haber un alto a la violencia y lo que esperamos son cambios estructurales, que los sintamos y que podamos vivir en paz. No sé cuáles sean las cualidades, porque yo nunca le he visto cualidades como para gobernar el país. Y según tengo yo memoria, incluso fue candidato a presidente y no creo que llene las expectativas. José Eduardo, de la trayectoria de esta persona, bueno, vemos que ha desempeñado muchísimos cargos, incluso ha representado a Guatemala ante la comunidad internacional. Como usted lo mencionaba, un mundillo político. Él siempre ha estado ahí, pero nunca ha llegado a la presidencia cuando se lo propuso. ¿Qué podría decir usted de la trayectoria de Maldonado Aguirre? Bueno, es un abogado conocido en el foro guatemalteco, catedrático universitario, alguien que conoce muy bien la ley, eso sí es algo que podemos decir de él. En la parte, si digamos el pueblo, porque yo oí uno de esos comentarios y viene y dice, eso de que sea político no es muy bueno, la gente quiere algo nuevo, no identifica muy bien qué, ¿verdad? Pero digamos, un político fresco, nuevo, diferente, con ideas nuevas, pues no es mucho esto. Pero vuelvo a decir, tampoco él tiene la figura suficiente como para esta transición. Yo creo que, porque esto es eso, una transición nada más. No estamos hablando de una cosa perenne, eso ya son otros 10 centavos muy diferentes. Para eso tiene que haber una elección, etcétera, etcétera. No, para una transición yo creo que tiene el cartel suficiente como para estar ahí. Y por supuesto, yo nunca he creído eso de que los políticos honrados o los no honrados, los políticos son políticos y siempre hay que estarlos vigilando. Y lo que tenemos que hacer es vigilarlos. Y eso es lo que tiene que tener presente el guatemalteco. No puede, ya está una persona ahí, entonces me desentiendo. Me desentiendo de la cosa pública. Hay que ser constante. Hay que estar ahí. Hay que estar. José Eduardo, yo tengo una duda. Si Alejandro Maldonado Aguirre funge como vicepresidente de aquí al cambio de poder, ¿él podría lanzarse a la presidencia del país al mismo tiempo? Él no puede. No. Ahora, yo quisiera evaluar un escenario. ¿Sería él
un buen candidato, independientemente de que ahorita ya es el vicepresidente, comparándolo con todos los otros políticos que están buscando la presidencia del país? A ver, yo creo que hay dos factores. Número uno, el tema de la reputación de los políticos, que bien decía José Eduardo, es una reputación muy desgastada y el proceso de cambio de reputación, hablando en términos mercadológicos, no se da en 4 años, es un proceso muy, muy largo que creo que él ya no tiene el tiempo para hacerlo. La reputación hoy a sus 79 años creo que tiene bastante respeto, pero ya no tendría el tiempo como para él solo hacer ese cambio. Y dos, yo también creo que cabalmente por su misma edad, creo que es alguien que debería ceder el espacio a las nuevas generaciones. Muy bien lo dijo José Eduardo, él es una persona que va a estar en un proceso de transición. Creo que inclusive para un periodo de 4 años ya es una persona con mucha edad, con mucha gran experiencia, mucha sabiduría, pero creo que sería un buen asesor o consejero, no para meterse a la arena política a nuevas elecciones, sino que creo que hay que darle paso también a nuevas propuestas, a jóvenes, a la nueva camada de políticos que esperamos en Dios que nos ayuden a cambiar esa percepción y esa realidad de la decepción, y lo pudimos ver en las entrevistas. La gente en Guatemala está cansada, incrédula y desesperada de los políticos. A su punto de vista, de las personas que estaban en la terna para ser vicepresidentes, ¿es el candidato más idóneo? Pues el análisis que se hizo, y creo que las mismas votaciones así lo dijeron, fue una votación muy reñida. Si vemos 115 versus 10 y versus 2, evidentemente sí era la persona, sobre todo tal vez con mayor experiencia en el área del servicio público, por un lado, y por otro lado, con una mayor y reconocida trayectoria a lo largo de los años. Yo por ese lado me inclinaría que la misma votación tal vez lo dijo, y creo que ese era un poco el sentir en general del mundillo político que hemos estado hablando. José Eduardo, la misma pregunta. ¿Era el mejor candidato de la terna? Difícil decirlo, ¿verdad? Yo ya con los políticos prefiero ver cómo se portan ya estando ahí, como para saber exactamente qué podemos esperar de él. Una cosa es la persona sin poder y otra cosa es la persona con poder. Desgraciadamente en nuestro país, con la falta de ley y con la falta de castigo, se acumula demasiado poder en las personas. Al acumularse demasiado poder en las personas se estropean, y se estropean con una facilidad pero de centella. Entonces yo creo que lo mejor es, es una persona ahí, tiene las suficientes calificaciones como para estar ahí, sí, es un abogado reconocidísimo, sí, ha sido magistrado, desempeñado, vimos toda la hoja de vida, sí. Para desempeñar ese cargo de vicepresidente de manera transitoria me parece satisfactorio. Hasta ahí lo dejaría yo. Y por lo demás, yo creo que obviamente no iban a incluir en la terna a alguien que esté verdaderamente fuera del club. Alguien que no fuera controlable. No, y él mismo lo dijo también. A él, si bien es cierto, se le conoce por su rectitud, y lo que él quiere al final del día no es haber entrado así, sino salir limpio y salir como una persona recta. Que eso es la prueba que va a haber que ver con él y el gran reto que tiene en una transición. Tampoco pidamos que cambie toda una estructura que viene podrida hace años. Pues. Porque eso es importante, la palabra transición. Él no puede llegar ahorita a venir y a ideas innovadoras y voy a cambiar esto y voy a cambiar lo otro. No, porque no está designado para eso. Está designado para terminar aceptablemente el asunto. Nada más. Eduardo, y hablando de la transición, hay algo que pesa, que ya hay señalamientos en redes sociales, en otros medios, y es a la persona que eligió como secretario privado, Fernando Leal Esteves. Él fue señalado de corrupción cuando era intendente de Fegua en 1995, y las personas ya están comenzando a hablar de por qué escoge a otro personaje así. Al hablar de transición, ¿pesa esto? Por supuesto que pesa. A ver, los allegados y cómo se comporte en estas primeras horas van a determinar que la gente se encante o se desencante con él. La poca o alguna luna de miel, como siempre se utiliza la palabra, que pueda tener con los guatemaltecos era determinante eso. Y nombrar a una persona que ha estado cuestionada, que ha estado señalada de esa manera, pues es su primer enorme, pero enorme error. Y ya sabemos algo. Una cosa es lo que decimos en los medios, pero ya sabemos que en las redes sociales las cosas corren y a velocidad de trueno. Entonces, yo creo que eso es algo que fíjese que los políticos no se han adaptado mucho. Y no se han percatado mucho.
no se han percatado y no han entrado en la realidad. Entonces, creo que es un error enorme, pero enorme. ¿También lo calificaría como un error? Sí, realmente es una persona que ha tenido algunos tipos de señalamientos y parte de las responsabilidades que va a tener el vicepresidente es precisamente el combate al contrabando, a la corrupción. Creo que eso es algo que se debe haber pensado bastantemente con mucho detenimiento. Vuelvo y pongo el ejemplo del proceso de elección del vicepresidente, que fue erráticamente innecesario. Se pudo haber... Era intencionalmente pues yo no sé si era intencional, pero erráticamente innecesario. Suficiente desgaste veníamos sufriendo durante las semanas como para cometer ese tipo de errores o ingenuidades, si es que fueran ingenuidades, pero pues que no puedo entender. Entonces yo creo que esas tipos de cosas hay que pensarlas muy bien. No solo hay que ser bueno, hay que aparentarlo. Es grave el asunto porque su principal función como vicepresidente era darle credibilidad y oxígeno al sistema de aquí a la elección. En un momento en que la gente está pidiendo, muchos, como ya lo fuimos testigos en el parque, que ni siquiera haya elecciones, sino que se reforme el sistema, cosa que es bastante peligroso en muchos sentidos y que ya lo hemos platicado. Pero su tarea era darle credibilidad. Y si nombra a una persona, hagamos a un lado de si es responsable o no es responsable, pero es una persona que ya estuvo cuestionada. Es un desgaste innecesario que lo hace justamente no darle la credibilidad que se buscaba. El gobierno necesitaba oxígeno y por eso lo nombran a él, claro. Bueno, hay otro tema en la crisis que atraviesa el actual gobierno, es otra jarrilla de agua hirviendo que ya le está haciendo bulla a Otto Pérez Molina, y son 3 ministros que están siendo investigados y que tienen en la cuerda floja su inmunidad. Uno de ellos renunció muy recientemente, hablo del ministro de Energía y Minas. Esta es la nota para que ustedes se informen. El ministro de Energía y Minas, Eric Archila, presentó su renuncia al cargo, señalando que de ahora en adelante se dedicará a atender las empresas de su propiedad. He tomado la firme determinación de renunciar al cargo de ministro de Energía y Minas y por consiguiente como presidente del INDE. Yo soy empresario de medios, como ustedes lo saben. Mi única función en la cartera que he dirigido es una función altamente técnica, no política. El pasado martes, cuando el funcionario acudió al Congreso de la República a comparecer ante la comisión pesquisidora sobre un antejuicio promovido en su contra, fue increpado por un grupo de manifestantes que llevó el parlamentario Luis Chávez. Un suceso reportado en varios medios de comunicación, que según Archila, son manipulados por Manuel Valdizón. El chantaje sistemático de una bancada, específicamente líder, a través de su máximo dirigente Manuel Valdizón, han creado toda una serie de especulaciones totalmente falsas que provocan hacer daño mediático. Ahora será la decisión del presidente aceptar la renuncia y nombrar al nuevo sucesor de Archila. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Señalamientos bastante serios y bueno, yo le quisiera preguntar al señor Cepeda, ¿cuál es el panorama entonces del gobierno ya entrando a etapa de conclusión? ¿Qué le quedan en estos 7 meses? Se le desmorona la bancada y se le está desmoronando el gabinete, por así decirlo, al presidente. Insisto, yo creo que aquí es un momento de tratar de llegar a la meta a este gobierno de aquí al 14 a las 14 con la menor cantidad de daños posibles más allá de los que se han tenido y desaciertos. Ha sido un gobierno muy errático y no desde ahorita, desde que empezó con la reforma tributaria. El problema de la reforma no era un tema de tasas o no tasas, era la forma como se implementó, que terminó siendo errática. Vemos los resultados, la fallida reforma a la Constitución, y así como es una serie de acciones que se ejecutaron de una manera muy errática. Así es que lo que hay que hacer es tratar de llevar de aquí al 14 de enero del próximo año a este gobierno a un fin de una manera pacífica, de una manera respetando la institucionalidad y la muy débil democracia, y sobre todo, si no devolviéndole del todo la confianza a los guatemaltecos, o devolviéndole la confianza, por lo menos no cayendo más en este hoyo de desconfianza. Y no arriesgar las elecciones. Y no arriesgar el proceso electoral y la institucionalidad y la democracia, como decimos. José Eduardo, la máquina ya no tiene aceite, ya no tiene agua y como lo dice, pues lo van a dejar casi que en camilla. ¿Eso es lo que usted cree o no llega el gobierno al final? A ver,
Es difícil predecir si llega o no llega, es muy difícil. Como les digo, depende mucho de lo que veamos en la próxima marcha y cómo se sigan prestando los acontecimientos, pero no creo que corresponda a la población, ni a los medios, ni a los actores sociales de ningún tipo, tratar de llevar a nadie así como arrastras. Él tiene que hacer algo para llegar, y el hacer algo implica medidas de transparencia profundas, pero vemos a un presidente que todo lo contrario, ha dado un par de alocuciones que son decrépitas, decadentes, terribles ante los medios. Entonces, él agarró la pala y está abriendo su hoyo, él solito. No sé hasta dónde nosotros tengamos que venir y quitarle la pala y no, Patojo, no es así. Es que, no sé, yo creo que algo se está ganando en esto que estamos viendo, y es un aviso para los próximos. Y eso sí es importante, yo creo que eso se está ganando muy bien, que sepan los políticos que vengan que la ciudadanía está despierta y vigilante. Esa es la mejor forma de mensaje que se puede tener. Eso oxigena más el sistema. El hecho de que se pida pacíficamente una renuncia y que la persona renuncie, se vea obligada a renunciar en aras del sistema, ahí sí, eso sí oxigena el sistema. Lo que no creo que oxigene el sistema es aguantarlos por aguantarlos, pues. Es que eso sí no veo yo cómo lo oxigene. Yo creo que la gente está actuando en su justo derecho, y son ellos los que tienen que tener, por Dios, mediano sentido común. Bueno, muchísimas gracias. En otros José países Eduardo. por menos ya hubieran renunciado. Exacto, Sí. exacto. O Por ya, mucho menos. ya estarían condenados. Que ya no es un tema legal, es un tema moral. Así es, así es. Bueno, gracias por acompañarme hoy, Javier Cepeda, y a José Eduardo Valdizán, por estar hoy en Observadores. ¿Usted qué dice? ¿Llega este gobierno al final o no? Estamos en medio de movimientos multitudinarios que aún no cesan, exigiendo también pues varias consignas. Usted infórmese, esté pendiente de lo que pasa y por supuesto participe en el proceso electoral. Estos Los Observadores por la pantalla de Azteca Guate, los vio aquí, en ningún otro lado más.